Conversando con Karen Monguí sobre infancia, pedagogía, inclusión, derechos y deberes. Bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital, el espacio de participación y escucha de los y las televidentes de Capital. Gracias por estar con nosotros. Nuestro capítulo de hoy parte de un breve comentario que escribió Karen Monguí en el Instagram de Capital, después de ver el siguiente video publicado con ocasión del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál era la pregunta? O sea... Paraste, de nuevo, no la mires ahí, mira la cámara. Se me olvidó. Otra vez. Dicen que Bogotá es la ciudad de todos y todas, la que acoge al que sea y de donde venga. Pero ¿es realmente una ciudad acogedora para nosotras las mujeres? ¿Cómo nos sentimos en materia de derechos o en materia de género aquí en Bogotá? Hoy 8M hablamos con diferentes capitalinas para conocer su opinión. Cuando estamos en el medio de transporte, pues se siente mucho el acoso, la inseguridad, como que nos volvemos más vulnerables. Mi perspectiva desde el punto de vista como madre es el hecho de que hayan un poco más de actividades y de inclusión en cuanto a las mamás. El acoso en la vía pública, o sea, no solamente en el transporte público, sino también cuando uno va caminando, cuando sale a hacer ejercicio, uno no se siente seguro en esos espacios públicos. Me parece muy interesante, me parece increíble el hecho de que ya se está conociendo un poco más la seña cuando las mujeres estamos en peligro. Creo que un gran avance es el tema de las manzanas del cuidado, la política del distrito en torno al cuidado de las mujeres. Me parece importante resaltar que en Bogotá se tienen diferentes líneas de apoyo hacia la mujer, como es la línea púrpura, que ayudan de forma psicológica. Algo que me dio mucha felicidad fue cuando se creó la Orquesta Filarmónica de Mujeres, porque me parece una muy buena iniciativa, en especial porque en el ámbito musical académico, en la mayoría de orquestas casi siempre son hombres. La lucha de las mujeres sin duda ha obtenido varios logros importantes en grandes ciudades como Bogotá. Sin embargo, pues aún persisten deudas pendientes en materia de género. Y Bogotá debe seguir siempre como la ciudad en la que estamos seguras todas. Motivada por el contenido del video, Karen escribió: Yo sí aceptaría la entrevista. El comentario conciso de Karen suscitó curiosidad en el defensor de audiencias. Karen Monguí tiene 26 años, nos ve desde la localidad de Suba, en Bogotá. Es estudiante de último semestre del programa de licenciatura en educación infantil y en la actualidad trabaja como asesora académica. Veamos. Karen Milena, muchas gracias. Bienvenida a Audiencias Capital. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos Alberto, y muchísimas gracias, Catherine, por la invitación. ¿Qué te motivó a hacer ese pequeño comentario y por qué te gustaría participar en sondeos y en entrevistas que hace Capital? Bueno, digamos que en primer lugar, la comunicación es una pieza clave dentro de la sociedad, ¿sí? Y sin esa comunicación no permitimos ver más allá. Ese reto de escuchar, es ese reto de generar esa información más allá de lo que siempre vemos, de lo que siempre escuchamos. Esa pieza que tú comentaste y que dijiste, yo quiero que a mí también me entrevisten sobre esos temas, habla muy específicamente de temas de equidad de género, de las condiciones de inseguridad que viven las mujeres, de las violencias contra las mujeres. Es un tema bastante complejo, ¿sí? Si lo abordamos desde los diversos campos y dentro de diferentes voces entre las mujeres, incluso entre el género masculino, es un tema bastante complejo de tocar, ¿sí? Venimos como de ciertos patrones dentro de nuestras familias. ¿Cómo nos educó y cómo somos lo que somos ahora? ¿Cómo actuamos ahora? Claro, tenemos un peso muy grande de aprendizajes, de conductas, de conceptos, de información que recibimos en el seno de la familia, que recibimos en el colegio, que recibimos en el grupo de amigos, que recibimos del grupo de trabajo. Y en todos esos círculos a veces se repiten patrones que hoy, vistos con los ojos de hoy, son patrones que no son deseables porque afectan derechos, porque reproducen prejuicios, porque lesionan a las personas, porque las hacen sentir infelices, porque les niegan la posibilidad de aceptarse como son, de reconocerse como son. Y por muchas otras razones, ese tipo de estereotipos ha ido cambiando. En ese comentario que tú hiciste y en un texto que después nos enviaste para conocer un poco más de ti, participaste la información
de que tú eres una televidente de Capital desde hace muchos años, especialmente por la vía de la programación infantil. ¿De cuántos años estamos hablando y qué tipo de programación recuerdas cuando estabas más pequeñita? Bueno, exactamente desde los 6 años, la programación era pues toda la parte animada, ¿sí? Y ahora, si lo pongo en versus a lo que es Eureka, perdón, pues es un avance totalmente significativo. Allí tomo bastantes referencias a manejar ciertos temas, por ejemplo, que estamos hablando ahorita de política, procesos de género, identidad, ¿sí? Muchas familias no, digamos que no se sienten capaces de abordar ciertos temas, por ejemplo, de identidad, de sexualidad con sus hijos, ¿no? Entonces, digamos que Eureka nos ofrece pues una amplia gama de saberes y de cómo abordarlo desde esa infancia. Es muy chévere esto que nos estás contando, Karen Milena, porque no les hemos dicho a quienes nos están viendo y oyendo a esta hora que tú estás estudiando pues licenciatura en educación infantil y que pues estás muy pegada a Eureka porque justamente encuentras en Eureka un apoyo muy grande para provocar conversaciones de esos temas que son difíciles. Aquí hemos tenido padres y madres y algunos educadores que nos han escrito y nos han dicho, mire, estamos preocupados porque nos parece que ciertos temas en Eureka no son adecuados para los niños y demás. Tú claramente estás muy satisfecha con la información que difunde Eureka para los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Bastante, Carlos Alberto. Estoy bastante satisfecha porque, digamos, dentro de los diferentes escenarios de prácticas pedagógicas que ha manejado la universidad, pues he contemplado varios contextos, ¿sí? Escenas de prostitución infantil, en los cuales, digamos que, pues a decir verdad, a uno les parte el alma ver esos casos, ¿sí? Escenas obviamente de abuso sexual dentro de la familia y fuera del contexto de ello. Escenas de identidad, cuando son niños que realmente no se reconocen como niños o no se reconocen como niñas. Entonces, Eureka nos brinda pues una amplia gama dentro de cómo abordar cierto tipo de temas, ¿sí? Adicional a ello, pues todo el tema de derecho, todo el tema de deberes, todo el tema de respeto y de reconocimiento del otro. Por eso yo menciono y digamos que admiro bastante cómo lo pueden abordar desde allí. Y es una guía, pues para mí y de pronto para algunos educadores, en los cuales nos ha ayudado bastante cómo tratar esos temas sin de pronto afectar como ciertas susceptibilidades. Yo tenía 10 años cuando mi mamá me dijo que nos íbamos a ir de vacaciones a Bogotá. Ella me trajo con esa idea. Después, cuando llegamos acá, ella me dejó al cuidado de mi papá, pero mi papá no era una buena persona. Después de un año de vivir con mi papá, él empezó a acosarme y poco después abusó sexualmente de mí. Recuerdo que él siempre me dijo que yo era muy fea. Ya decía que yo estaba muy gorda, que a las gordas solo las quieren las mamás y nadie más, que me iba a quedar sola para siempre. Ya que la persona que me lo dijo fue mi papá y él es un hombre, a mí me dio mucho fastidio los hombres. Entonces yo me empecé a fijar en las mujeres. Un día estábamos con mis amigas alistándonos para una fiesta que hizo el colegio. Entonces todas nos fuimos a alistar en mi casa. O sea, todas nos veíamos muy bonitas. Cuando fuimos al colegio, ya como en el descanso, estábamos ahí tomándonos fotos y llegó un muchacho. Entonces al final el muchacho dijo como, tú eres bonita, tú también, y tú eres como la más feita. Y eso realmente me hizo sentir muy mal. Cuando yo voy al pueblo, se puede decir como que la gente me da importancia por mi belleza. Pero acá es lo contrario, acá como que yo les doy igual. Llegó el 2019 y fue un año de muchos cambios. Me dieron mucha más libertad. Empecé a preocuparme por mí porque la verdad yo no me interesaba. Quizás no es que haya temas vedados, sino que a veces lo complicado es que se tratan de una manera inapropiada, porque todo en la vida tiene edades, tiene momentos, tiene tiempos,
tiene dinámicas distintas, tiene contextos culturales, sociales, incluso contextos religiosos, contextos políticos, a veces contextos territoriales, que son muchas variables que entran en juego para determinar qué tanto una audiencia está preparada para aprovechar al máximo los contenidos como los que difunde Eureka. Tú estás estudiando literatura en educación infantil, pero estás trabajando como asesora académica. ¿En dónde y sobre qué temas? Trabajo como asesora académica en la Ibero, todo el tema de ayuda de acuerdo a procesos inclusivos y demás dentro de los niños y niñas en la primera infancia. ¿Y de dónde crees tú que te viene esta vocación por los niños y por las niñas, sobre todo por los más pequeñitos? Y digamos que viví ciertos contextos dentro de la familia que se trataban de machismo y fueron bastante fuertes, y a raíz de eso pues básicamente me fui encaminando a todo el tema de la licenciatura, a todo el tema de derechos, de deberes, de apoyo, de toda esa formación dentro del humano y pues digamos contemplando una sociedad equitativa, obviamente quitando todas esas brechas de género que hay y todas esas injusticias que podemos visualizar a lo largo del tiempo. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora la conversación de hoy con nuestra invitada Karen Monguí? ¿Qué reflexiones ha suscitado en ustedes la experiencia que Karen nos está compartiendo? ¿Qué preguntas nos suscita su interés por incentivar el discernimiento crítico de los niños, niñas y adolescentes y el origen de su sensibilidad frente al machismo y las violencias contra las mujeres? ¿Les gustaría entender mejor por qué la programación del canal Eureka le ofrece a Karen una gama amplia de contenidos que le facilitan la conversación en familia y en el aula de clases sobre temas sensibles ante los cuales los padres y educadores no siempre se sienten preparados para abordarlos? ¿Les gustaría darnos su opinión sobre alguno de los programas o contenidos que se emiten por Capital y el canal Eureka a través de la señal abierta de televisión y también por las redes y plataformas digitales? ¿O quizá también tienen dudas, preguntas, sugerencias o quejas sobre nuestra parrilla de programación? Pues nos encantaría escucharlos y atender sus preocupaciones y puntos de vista. No olviden que se pueden contactar con nosotros al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Recuerden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Sigamos viendo la entrevista con Karen. Me llama mucho la atención que 3 veces ya en esta conversación, en estos pocos minutos, has mencionado siempre la palabra derechos, acompañada inmediatamente después de la palabra deberes. A veces, ciertas personas ven con preocupación el hecho de que hemos difundido una cultura excesivamente exigente de derechos, pero poco de deberes. Y me gustaría mucho que, dado que Capital aspira a contribuir a la formación de ciudadanías a tono con las necesidades de los tiempos, nos hagas una reflexión sobre por qué es importante que, por ejemplo, un medio de comunicación o un aula como en la que tú trabajas les ayude a los niños, niñas y adolescentes a entender que son sujetos de derechos, pero también sujetos de deberes. Efectivamente hablamos de derechos, ya empiezan a manifestarse todo el tema de derechos, ¿sí? Y es algo, y es un paso significativo, y es un paso muy importante dentro de la historia de cada ser humano, siendo mujer, siendo hombre, siendo infante, ¿sí? Hablo de deberes porque quizá todos mencionamos que tenemos derecho a, ¿sí? Y la gente a veces lo menciona, tengo derecho a educación. Pero cuando habla de un derecho de educación, ¿dónde surge el deber? ¿Sí? Todos hablamos de que tenemos derechos, pero es que tenemos que ser más conscientes en que hay unos deberes, hay unos parámetros, hay una serie de mecanismos y reglamentos que debemos cumplir, ¿sí? Así no estemos de acuerdo, quizá, porque es válido, no todos, digamos, estamos conforme a las leyes, pero hay ciertas cosas que realmente sí se tienen que establecer y sí es el deber ser. Entonces, por eso creo que la importancia siempre radica en
en claro, tenemos derechos, pero así como tenemos derechos, también tenemos deberes que respetar para que todo tenga como ese equilibrio allí. ¿Qué tanto nosotros contribuimos a ser visibles a quienes son buenos ejemplos como ciudadanos y ciudadanas de personas que se esmeran por contribuir a la sociedad, mostrando que cumplen deberes también? Realmente es complejo porque pues somos una cantidad de personas, ¿sí? Y la visibilidad de cada uno de ellos no la podemos, digamos, observar a simple vista, ¿sí? Es más bien como un ejercicio personal, ¿sí? Como un ejercicio intrapersonal, creería más yo, ¿sí? De saber si estoy realmente haciendo lo correcto o no, ¿sí? Y cómo hacer lo correcto afecta o bueno, o no afecta o pone en pie esa balanza que tenemos. Retomemos el comienzo de esta conversación. Cuando hiciste el comentario diciendo que qué bueno que pudieras participar en ese tipo de sondeos, de consultas sobre estos temas de mujer que se estaban tratando en esa pieza, ¿esperabas de pronto que te pudiéramos contactar como lo estamos haciendo ahora o eso no te pasó por la cabeza? Realmente nunca me pasó por la cabeza, jamás me pasó por la cabeza. Y fue agradable realmente ver y recibir el mensaje. Y qué bueno que podamos estar conversando, además porque tú en la información previa que nos enviaste, nos contaste que también valoras mucho el aporte que hace Capital desde su franja de opinión, en toda la franja de Mesa Capital, de los temas que están en la agenda pública y a veces de los temas más complejos y que necesitan muchas miradas, muchas visiones, mucha información de calidad, mucha data, mucho análisis, mucha controversia para enriquecer el debate público. ¿Por qué te gusta la franja de opinión Mesa Capital? Bueno, Mesa Capital es un espacio bastante interesante. Son varios expertos los cuales están reunidos para investigar, para verificar. Es bastante positivo ver todas esas aquellas miradas que nos brindan esa información. Hay temas bastante complejos, ¿sí?, de tratar. Eso nos ha ayudado a saber un poco más realmente o a investigar un poco más allá, porque a veces nos quedamos como con la primera página de lo que escuchamos y más ahorita en tema de redes sociales, básicamente siempre nos hemos quedado con toda la información que dice la vecina o que reenvían en la cadena de WhatsApp. Entonces nunca miramos más allá de lo que hay. Se trata pues de conjugar saberes y no solamente el de los expertos, los que llegan y pontifican desde un conocimiento, digamos, especializado, sino también que en esos espacios de Canal Capital, de una manera muy deliberada, se les ha abierto posibilidades de participación a mujeres, a líderes indígenas, afrocolombianos, a personas que representan a la población LGBTIQ+, a gente que representa el movimiento estudiantil, a centros de estudio, de investigación, que frecuentemente son invitados al programa de Franja Capital. No sé si te ha pasado, porque algunos televidentes que siguen Capital nos lo han dicho aquí, que cuando ven a Capital, y sobre todo cuando ven la franja de opinión, sienten que aunque muchas veces no están de acuerdo con lo que se está diciendo, sienten que lo que se está diciendo los saca de su zona de confort. O sea, ven a Capital, ven a Mesa Capital, porque sienten que lo que está ahí les está diciendo, oye, pilas que lo que tú piensas y crees y cómo ves las cosas, fíjate que tiene otras miradas. Yo no sé si eso te ha pasado a ti también. Sí, claro, el tema de la opinión y el tema de la diversidad de saberes me llega a replantear o a cambiar inclusive mi pensamiento de acuerdo a lo que yo creía o tenía la convicción, ¿sí? Y lo que te decía hace un momento, eso nos ha ayudado bastante, ¿sí? En esa resignificación de procesos históricos, culturales, personales y demás, como tú ves la participación allí. Cuando tú ves un programa como esos o un programa como Eureka, dado que estás trabajando como asesora académica en temas de infancia, ¿sientes la necesidad de compartirles a otras personas de tu círculo que vean ese tipo de programas?
Realmente sí, siempre he compartido algunos temas, algunos artículos que he visto por allí, algunos posts también los he compartido porque son temas bastante interesantes que puede que no los estemos usando en este momento, pero más adelante lo vamos a usar y nos va a ayudar muchísimo. ¿Cómo crees tú que podríamos incentivar más la participación de televidentes como tú, a través de Twitter, a través de Instagram, de TikTok, a través de Facebook o a través de YouTube? ¿Qué crees que deberíamos hacer o qué podríamos hacer? ¿Cómo te imaginas esa interrelación que no se puede hacer en la pantalla tradicional? Creería que la participación más grande es a través de las redes sociales. Puede que el voz a voz nos ayude, sí, pero pues ya no es tanto como las redes sociales, que son prácticamente más eficaces y más efectivas en cuestión de tiempo y disponibilidad. Como en muchas de esas redes, los materiales quedan depositados ahí para consulta en cualquier momento. No sé si ya has tenido la posibilidad de, por ejemplo, cuando se hacen ejercicios o se promueven conversaciones sobre estos temas que son difíciles, en el caso de los temas de Eureka, para conversar con los padres, con las madres, con los niños, las niñas, los adolescentes. Algunos de esos programas los han llevado a los entornos escolares mismos, al aula de clase, para trabajar esos materiales. Claro que sí, Carlos Alberto, esos materiales los he usado dentro del entorno escolar, más que todo como la importancia de la identidad del género, tema de derechos y deberes y participación ciudadana, que son como los tres pilares que son como los que más puntean, por decirlo así, dentro de la infancia, ¿sí? A veces no sabemos cómo abordarlos, como te decía anteriormente, el tema, por ejemplo, de la prostitución infantil, el tema del abuso, el tema del bullying, por ejemplo, ¿sí? De la comunidad LGBTI. Lo vemos obviamente en los adultos, pero pues la gente o la mayoría de gente no conoce que también hay una infancia que está allí opacada o de pronto en la sombra donde casi nadie escarba más allá. Hola, soy Valentine. Lo que más me encanta es jugar fútbol para divertirme. Hola, soy Valentine, tengo 11 años y me encantan los videojuegos. Hola, soy Valentine y me gusta mucho pintar. Soy Valentine. Me parece genial que el mundo tenga tantos colores. Soy Valentine desde que estaba en el jardín infantil, porque fue cuando todo comenzó. Tú eres muy malo. Tú no sirves para esto. Ouch. Vete para otra escuela porque aquí solo vienen los duros. ¿Tu lonchera es de niña? Sí, es de niña porque es rosada. ¡Hijo de pu! ¡Mari! Yo me quedaba callado y me decía, no voy a llorar, no voy a llorar. Me habías dicho que tu hermano era hombre y es mujer. ¿Ah? Hombre. Mujer. Hombre. Yo le decía, ¿por qué no le dices a la profesora? Y lo más chistoso es que la profesora veía cómo esos niños la molestaban y no hacía nada. Quítese, gordo. Devuélvame el peluche a mi hermano. Ups. ¿Qué les pasa? No le grites más a la chica. Ya no lo hagas más. Ya no aguanto. Ahora sí llegó la acción. ¡Ay, ya! ¡Ay! 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 ¡Valentina diarrea! ¡Valentina diarrea! ¡Ay, no! ¡Valentina diarrea! ¿Por qué no eres rubia? ¿Por qué tienes el pelo así? A mí me parece que su amigo la está maltratando. Esto está feo. Se siente mal. Cero cura. ¡Saca tu Valentine! ¿Y cómo es el ejercicio? ¿Se reúnen en el salón, proyectan el video, llevan un formulario con algunas preguntas orientadoras, se abre una conversación? ¿Lo hacen así o cómo es? Bueno, eso depende más que todo la edad, ¿sí? Podemos debatir el tema de conversación, ¿sí?
dentro digamos, dentro del espacio físico con los estudiantes, dependiendo pues obviamente como la capacidad de cada uno pues para poder debatir y poder dialogar ese tipo de temas. Normalmente siempre se genera el espacio, siempre se brinda o se da apertura al tema, luego se brinda pues un video explicatorio, se proyecta como la información, algún tipo de capítulo de Eureka y luego de ello pues ya se generan como unas preguntas para que los estudiantes digamos que puedan participar allí. Como eres seguidora de Eureka, digo, sabes que existe la generación Eureka, que es un consejo editorial integrado por niños, niñas y adolescentes que son elegidos a través de unas convocatorias públicas que periódicamente se hacen para que estos niños y niñas tengan la posibilidad de conocer cómo es un medio por dentro, cómo se toman decisiones editoriales, cómo se proponen temas, cómo se hacen los debates sobre los contenidos, y ellos participan allí. ¿Qué valor le ves tú a una herramienta como esa, de abrirse un canal como Capital, a abrirse a invitar a los niños, niñas, a participar ellos mismos en el diseño de la programación? Bueno, es una oportunidad bastante interesante que, a decir verdad, creo que otro canal no lo tiene, de acuerdo pues a lo que he visto, ¿sí? Y es bastante, digamos que, significativo para ellos, ¿no? Saber que manejar pues un medio de comunicación y más como es la interacción en la televisión y cómo se hace el contenido, también les llega como a incentivar todo ese pensamiento crítico que ellos pueden tener. Y es una experiencia muy enriquecedora. Aquí hemos tenido testimonios de los propios niños y niñas, pero también de los profesionales que trabajan en Capital o de las empresas audiovisuales que participan a veces en convocatorias para producir series animadas, dramatizados y demás, que nos han contado cómo esa interrelación es una interrelación que deja muchos aprendizajes, no solamente sobre las vidas de los propios niños, sino también sobre cómo hacer televisión, para quién hacer televisión, con qué sentido hacer esa televisión, con qué tipo de metodologías, con qué tipo de lenguajes, con qué tipo de formatos de narrativas, porque a veces a los niños y a las niñas se les ocurren unas cosas que a los adultos remotamente nos pasan por la cabeza. Y esa es una experiencia que vale la pena siempre comentar y subrayar, porque tendríamos que dar el paso, ojalá pasara en toda la programación de Capital, a una audiencia más empoderada, más participativa, más deliberativa, más informada. ¿Qué va a pasar en el futuro tuyo? ¿Cómo te imaginas, antes de despedirte, en este campo de la licenciatura en educación infantil y el trabajo con niños, niñas y adolescentes como asesora académica? Bueno, ¿cómo me veo a futuro? Básicamente me veo en la parte rural. Realmente me gusta mucho la educación rural y quiero llegar con todos esos saberes que me he alimentado de todo lo que me ha ayudado aquí, ir a la ruralidad. Pues cuando estés en la ruralidad y veas la programación de Capital y sientas que estamos ajenos a ese mundo, por favor, escríbenos, llámanos y haznos saber qué es lo que está pasando con la ruralidad, porque Bogotá también tiene una ruralidad enorme. Ajá. A veces nos quedamos en el centro de la ciudad de ladrillo y de cemento, pero nos olvidamos de la Bogotá rural. Así que te delegamos desde ahora los ojos y los oídos despiertos de Capital cuando estés viviendo en el mundo de la ruralidad, aplicando tus conocimientos y realizándote como profesional, como mujer y como ciudadana. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Audiencias Capital. Claro que sí, muchísimas gracias, Carlos Alberto. Que tengas un excelente día y gracias a Catherine. Que tengan un buen día. Y por cierto, como recordaba hace un momento el defensor de audiencias, Bogotá es rural. A quienes habitan la ruralidad de Bogotá región también se dirige la programación de Capital Sistema de Comunicación Pública. Conectar con la ruralidad de Bogotá región, reconocerla, hacerla visible, dar cuenta de sus procesos, dinámicas y de sus logros y necesidades es un gran reto. Por ello, es muy importante que ustedes, televidentes que habitan en la ruralidad de Bogotá región, se comuniquen con nosotros. Ustedes también están convocados a ser parte de esta Defensoría de las Audiencias de Capital. Y por supuesto, recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, nuestras audiencias
la Defensoría de las Audiencias de Capital no tendría ningún sentido. Así que los seguimos invitando a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Recuerden que este programa es de ustedes y para ustedes y que estamos abiertos para recibirlos en nuestro programa. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.